¿Te has encontrado alguna vez en medio de un día tan oscuro que ni siquiera la rutina parece iluminarlo? Momentos en los que las noticias se multiplican, las deudas pesan, la familia está rota y la fe se siente pequeña como una vela a punto de apagarse. Hoy quiero decirte algo sencillo y profundo. Hay una clave que puede transformar esos días oscuros en oportunidades. No es una fórmula mágica. No es una promesa de ausencia de dolor. Es la presencia de Cristo y una decisión de corazón que cambia la manera en que recibimos cada prueba, cada pérdida y cada silencio. Vivimos en tiempos difíciles. Las crisis personales, las angustias familiares y las convulsiones sociales nos golpean a diario. Muchos llegan a la iglesia con la misma pregunta: ¿dónde está Dios cuando todo se derrumba? Esa pregunta es legítima y merece una respuesta clara. Dios no nos abandona en la noche. Él camina con nosotros en los valles, pero caminar con Él no siempre significa que la noche desaparezca en el acto. Muchas veces significa que la noche tiene un propósito: moldearnos, perfeccionarnos y prepararnos para el amanecer. Quiero que las próximas palabras no sean solo información, sino una invitación a mirar nuestras pruebas con ojos que buscan a Jesús, no solo sus bendiciones, a permitir que el dolor sea terreno fértil donde Dios siembre algo nuevo. Si esta palabra está tocando tu corazón, al final del servicio hay una guía práctica para profundizar en estos pasos. Tómala y síguela. Hace años, cuando era joven y recién casada, mi esposo y yo planificamos una luna de miel soñada. Tuvimos que enfrentar una tormenta inesperada. El vuelo se retrasó, perdimos conexiones, y al llegar a nuestro destino descubrimos que nuestras maletas no habían llegado. Fue frustrante, vergonzoso y, por momentos, cruel. Pero en medio de esa incomodidad, descubrimos algo: la capacidad de estar el uno con el otro, de reír de lo absurdo, de encontrar pequeñas alegrías en una mesa improvisada. Esa experiencia simple y sin grandes enseñanzas teológicas me enseñó una lección pastoral que hoy comparto con ustedes. No es la ausencia de problemas lo que forma el matrimonio, sino la manera en que se enfrentan. Así también sucede en nuestra vida con Dios. La Escritura nos da una imagen fundamental para entender esto: la parábola del sembrador. Jesús dijo: un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Pero como no tenía raíz, al salir el sol se marchitó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30. Mateo 13. Jesús no cuenta esta parábola para dejarnos confundidos, la cuenta para que entendamos cómo responde el corazón humano a la palabra de Dios. Escuchar el mensaje no equivale a recibirlo. Mucha gente hoy trae un corazón que escucha, pero no acoge, que busca la experiencia, la emoción o la bendición sin someter el propio deseo al Señor. Es fácil convertir la iglesia en un supermercado espiritual donde cada quien escoge lo que más le conviene. Pero Jesús quiere algo más radical. Quiere labrar en nosotros un corazón que reciba la semilla y la deje crecer hasta dar fruto. Piénsalo, hay corazones que se parecen al camino. Son aquellos que por duro orgullo o por desilusión no permiten que la palabra se arraigue. La frase entra, la mente asiente, pero el corazón no se transforma. Otros corazones son como pedregales, reciben la palabra con alegría, brotan pronto en la emoción, pero ante la primera dificultad se marchitan porque no hay raíz. Otros están llenos de espinos, ocupaciones, dinero, miedo, placeres que asfixian la vida espiritual. Y finalmente están los corazones como buena tierra, reciben, arraigan y producen.
¿En cuál de estas suelos te reconoces hoy? No te perdono si respondes impulsivamente. Te invito a una mirada honesta. ¿Vienes a los servicios para pedir una bendición puntual o vienes con hambre de Cristo? ¿Participas en la comunidad para recibir asistencia emocional o porque quieres ser moldeado para amar como Él ama? Estas preguntas duelen porque conocen la verdad. Pero esa verdad es el inicio de la libertad. Permitidme conectar esto con otra enseñanza que nos pone en perspectiva, la paciencia de Dios en los últimos tiempos. Pedro nos recuerda que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos, la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La paciencia de Dios no es negligencia ni permiso para la pasividad humana. Es un acto misericordioso que busca la salvación. Dios no se demora para castigar, se demora para salvar. Y esta espera nos interpela. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Él nos da? Vivir con la expectativa de la venida de Cristo no es vivir en pánico, sino en santidad activa. Pedro, en el mismo capítulo, nos habla de un juicio inevitable, pero lo hace para incitarnos a buscar una vida santa y piadosa. Hay una tensión saludable entre la urgencia y la paciencia. Sabemos que el juicio vendrá, pero también que Dios extiende la oportunidad de arrepentimiento. Esa oportunidad convierte los días oscuros en un espacio sagrado para el cambio. Quiero detenerme un momento en la distinción que es central para este mensaje. Buscar a Cristo versus buscar sus bendiciones. Parece una sutileza, pero transforma la vida. Buscar las bendiciones es comprensible. Todos anhelamos liberación del dolor, salud, provisión. Pero cuando la búsqueda de bendiciones se convierte en el motor de la fe, la relación con Cristo queda subordinada a la utilidad que Él puede traer. Jesús llama a una relación basada en fidelidad, reconocimiento de su señorío y entrega. La diferencia entre estos dos caminos determina si una prueba será un terreno de crecimiento o un motivo de caída. Recordemos a Pablo. Él, que conoció cadenas y padecimientos, dijo con una claridad que estremece: aprendí a contentarme en cualquier situación. Filipenses 4:11. Pablo no promovía un fatalismo pasivo, promovía una confianza profunda en Cristo que no dependía de las circunstancias. Ese contentamiento no es indiferencia ante el sufrimiento, sino una postura del corazón que confía en la soberanía de Dios y busca conformarse a la imagen de Jesús. En los días oscuros, el contentamiento cristiano abre puertas para ver oportunidades, la oportunidad de amar, de perseverar, de testificar la esperanza que nos sostiene. Ahora permíteme traer una escena de iglesia que ilustra lo que he estado diciendo. No hace mucho tiempo, en una visita pastoral, encontré a una joven que había perdido un trabajo y, con él, su estabilidad emocional. Se sentía traicionada por Dios. Mientras hablábamos, me explicó que había asistido a la iglesia por mucho tiempo, pero siempre consumiendo la fe. Recibía servicios, actividades, consuelo momentáneo, pero nunca había sido invitada a servir ni a participar en un grupo pequeño. Su fe había sido consumismo, no comunidad. Cuando le ofrecimos un lugar para ayudar en un proyecto de apoyo a familias en crisis, algo cambió. Al servir, su dolor no desapareció de inmediato, pero su corazón empezó a transformarse. Encontró propósito, nuevas relaciones y sobre todo comenzó a experimentar a Cristo no como proveedor de soluciones instantáneas, sino como compañero de camino. Esto me lleva al diagnóstico cultural que debemos enfrentar con valentía pastoral. Hemos creado idolatrías modernas que roban el lugar de Dios en el corazón, entretenimiento que anestesia,
comodidad que adormece la responsabilidad, una búsqueda constante del bienestar que convierte a la Iglesia en un mercado de experiencias. No es que todo lo bueno sea malo. La música, la celebración y la organización pueden ser herramientas bendecidas. El peligro aparece cuando estos bienes se convierten en dioses sustitutos. La fe se transforma en un listado de servicios y uno se vuelve consumidor en lugar de miembro activo del cuerpo de Cristo. La consecuencia es dolorosa. La comunidad no carece de personas, sino de vínculos profundos. La solidaridad se vuelve episódica. Los vulnerables quedan invisibles. En varios contextos he visto congregaciones con una gran respuesta emocional durante los servicios, pero con un pobre seguimiento pastoral en medio del sufrimiento cotidiano. Personas que necesitan compañía en el duelo, apoyo en la depresión o acompañamiento ante la idea del suicidio quedan relegadas, porque nuestra respuesta colectiva fue condicionada por la cultura del entretenimiento y el consumo religioso. Aquí es donde la imagen del sembrador adquiere responsabilidad social. No se trata solo de sembrar palabras bonitas, sino de cultivar corazones dispuestos a vivir en comunidad, a asumir cargas, a aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Si hoy no lees la Biblia con constancia, ¿cómo discernirás las falsificaciones espirituales que prometen soluciones rápidas a costa de la verdad? La Escritura es faro y mapa. Sin ella, cualquier experiencia puede volverse un señuelo. Me duele ver cómo algunas promesas falsas han arruinado vidas. Hemos de ser claros y firmes. La fe cristiana no garantiza riqueza automática ni curaciones instantáneas. Rechazamos la doctrina de la prosperidad como un atajo insostenible. Eso no significa que Dios no provea. Significa que no convertimos a Dios en una máquina de producir bienestar. La salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Las obras son fruto, no causa. Mantengamos esa claridad, porque en la confusión se cuelan estafas espirituales que dañan. Volvamos a Jesús y su parábola. Si la palabra queda en el camino, las aves la roban. Si queda en los pedregales, la raíz no se sostiene. Si queda entre espinos, las preocupaciones y riquezas asfixian el crecimiento. La pregunta práctica es, ¿qué hacemos para preparar buena tierra? La respuesta no es compleja, pero sí requiere disciplina y comunidad, lectura persistente de la Biblia, oración íntima que se vive más allá del servicio, servicio activo en la iglesia local, hospitalidad que abra la casa y no solo el perfil, y acompañamiento personal que no sustituya la ayuda profesional cuando ésta sea necesaria. Quiero ser concreta con prácticas que pueden transformar los días oscuros en oportunidades de crecimiento. Primero, la lectura diaria de la Escritura. No como obligación mecánica, sino como conversación paciente con Dios. Un hábito sostenible. 15 minutos al día que se convierten en semilla. Segundo, la oración personal. No solo peticiones, sino también confesiones, agradecimientos y escucha. La oración íntima cambia el enfoque de qué quiero a quién es Él. Tercero, servir en la comunidad. Buscar un lugar donde puedas invertir tiempo y no solo energía emocional. El servicio despersonaliza el dolor y lo transforma en misión. Cuarto, hospitalidad. Abrir la casa, sentarse con quien sufre, dejar el móvil y el juicio. Quinto, pertenencia a un grupo pequeño de discipulado. Allí se aprende a vivir la fe en el pulso de la vida diaria. Permíteme ilustrar con otra anécdota. En una comunidad donde estuve pastoreando, una señora mayor, viuda y olvidada por muchos, vivía sola y con dificultades económicas. Un grupo de jóvenes se organizó para visitarla semanalmente. Al principio fue incómodo. No sabían qué decir, se sentían torpes.
Con el tiempo, la relación se volvió tan recíproca que los jóvenes encontraron una sabiduría en sus historias y la señora recuperó alegría. Un día, en medio de una conversación sencilla, ella dijo: «Ustedes me trajeron luz en la tarde de mi vida». Esa frase me persigue. La transformación no fue un gran milagro espectacular, fue constancia, presencia y amor concreto. Los días oscuros de esa mujer se volvieron oportunidades para la Iglesia de practicar la verdad de que amar es servir. Quiero decir algo claro a quienes hoy están agotados. Tu cansancio no te descalifica para amar ni para servir. Más bien, puede ser la entrada para recibir ayuda y a través de la comunidad convertir tu quebranto en un mensaje de esperanza. No minimicemos el dolor. Validarlo es el primer acto de amor. No culpemos a quien sufre con frases espirituales vacías. Acompañar significa escuchar, acompañar al profesional cuando corresponde, orar y ser presencia. Si en algún momento sientes que la herida es profunda, busca apoyo pastoral y profesional. La Iglesia debe ser puente, no sustituto de recursos profesionales. Mientras avanzamos, me gustaría que hoy te quedaras con dos imágenes que ondulan en este mensaje: la semilla y la espera. La semilla es la palabra de Dios sembrada en el corazón. La espera, según Pedro, es la paciencia de Dios que busca nuestra salvación y nos llama a la santidad. Juntas, estas imágenes nos desafían a cultivar una postura, aceptar el proceso de crecimiento, aunque implique dolor, y confiar en que Dios usa incluso la noche para formar fruto. Quizá te preguntas, ¿y cómo sé si esto es realmente obra de Dios o simplemente resignación? Excelente pregunta. La diferencia entre resignación y conformidad a Cristo está en el fruto. La resignación es pasiva, amargada y pierde la esperanza. La conformidad a Cristo da fruto, amor más real, paciencia que soporta, compasión que actúa y un testimonio que resiste la crítica. Observa tu vida. ¿Hay evidencias de fruto? ¿Tu relación con Dios te hace más humano o más rígido? ¿El dolor produjo autocompasión o comunión con otros? No podemos ignorar que vivimos en un tiempo donde se confunden señales y se multiplican falsos profetas. La mejor defensa ante el engaño es una comunidad bíblica que cultiva discernimiento y amor práctico. Si hoy no lees la Biblia con constancia, ¿cómo distinguirás lo santo de lo que simplemente suena atractivo? No se trata de ser erudito, sino de ser sensato y humilde. Leamos juntos, discutamos con cariño, formemos grupos de estudio que sean aulas para el corazón, no solo centros de debate intelectual. Quisiera detenerme un momento en el llamado al arrepentimiento que subyace en todo esto. Arrepentimiento no es una palabra vieja y áspera. Es el reconocimiento de que nuestras prioridades pueden estar invertidas. Arrepentimiento es el acto que abre la puerta para recibir a Cristo plenamente. No se trata de una lista de culpas, sino de una conversión del deseo, pasar de buscar la bendición como fin a buscar a Jesús como razón de vida. Cuando eso ocurre, los días oscuros dejan de ser meramente obstáculos y se vuelven oportunidades para aprender a depender de Él, para reordenar la vida y para crecer en esperanza. En este punto, quizá notes una inquietud. ¿Y qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el dolor que no parece tener sentido? No ofrecemos explicaciones rápidas. La Escritura muestra un Dios que conoce el dolor y lo redime, pero no siempre lo quita. En la cruz, Jesús cargó con el dolor humano sin impedirlo en la totalidad de la experiencia mundana. Esa es nuestra garantía. No prometemos ausencia de dolor, prometemos presencia y sentido redentor cuando Cristo habita nuestras heridas. He hablado hasta ahora de discernimiento, de comunidad, de prácticas concretas, y he contado historias que muestran que la transformación es posible. Pero no basta la teoría. Necesitamos pasos prácticos y sostenidos.
Por eso propongo hoy 5 pequeñas tareas que puedes comenzar esta semana para preparar el terreno del corazón. Primera tarea. Dedica un tiempo de lectura bíblica diaria, aunque sea breve, 15 minutos. No necesitas empezar por un libro difícil. El Evangelio según Juan o una carta paulina breve son buenos puntos de partida. Segunda tarea, encuentra o forma un grupo pequeño de confianza donde puedas compartir lo que te duele y lo que te alegra. Tercera tarea, ofrece tu tiempo en un servicio concreto de la iglesia, aunque sea 2 horas al mes. Servir en lo pequeño educa el alma. Cuarta tarea, practica la hospitalidad. Invita a alguien a tu casa o a un café y escucha sin dar consejos inmediatos. Quinta tarea, si sufres una angustia profunda, acepta acompañamiento pastoral y profesional. La fe no excluye la medicina ni la terapia. Estas tareas son simples, pero requieren valentía. La valentía espiritual es distinta de la valentía pública. Es la decisión de dejar lugares seguros de consumo para entrar en terreno de compromiso. ¿Estás dispuesto a eso? Te lo pregunto con ternura pastoral, no con juicio. Permíteme ser clara, la conversión real no termina en un momento emotivo, demanda un caminar constante. Por eso la Iglesia ofrece acompañamiento. No te dejamos solo después de una decisión, te seguimos, te instruimos y te vinculamos a la comunidad. Al mirar hacia adelante, hay otra dimensión que no podemos soslayar, la responsabilidad colectiva. La Iglesia no es una institución para eventos, es un cuerpo vivo que debe asumir la carga de formar discípulos. No podemos delegar la misión exclusivamente en pastores o líderes. Cada miembro tiene un rol. Unos enseñan, otros administran, otros visitan, otros oran. La santidad y la transformación se tejen en el día a día de estas tareas ordinarias. De nuevo, no prometemos resultados instantáneos, pero sí garantizamos que la consistencia produce fruto. Antes de seguir, quiero que retomes la imagen inicial, esos días oscuros que parecían no terminar. Quizá ahora empiezas a verlos con otra luz, no como muros infranqueables, sino como salas de entrenamiento donde Dios pule tu carácter y te prepara para dar fruto multiplicado. ¿Qué sensación te provoca esto? Alivio, rechazo, curiosidad. Mantén esa honestidad. En las próximas reflexiones, entraremos más en cómo aplicar la paciencia de Dios en la práctica y en cómo identificar las idolatrías que más fácilmente se instalan en nuestra cultura. Vamos a profundizar en 2 Pedro 3. Entenderemos la esperanza de la nueva creación y cómo esa esperanza transforma nuestra conducta diaria. Pero antes de hacerlo, quiero que cada uno respire honestidad. ¿En qué tipo de terreno estás sembrando hoy? Reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Dejo aquí una imagen que me ha acompañado. Imagina un campo en otoño, con la tierra preparada, húmeda y oscura. Es en esa oscuridad donde se entierran las semillas que darán fruto en la primavera. La oscuridad no es enemiga de la vida, es su sostén temporario. Así sucede con nuestras pruebas. En la oscuridad, si permitimos que la semilla caiga en buena tierra, Dios puede obrar una cosecha abundante. Mientras trabajamos en esta tierra interior, quiero que pienses en una pregunta práctica. Si Cristo regresara hoy, podría mirar y decir, esa es mi discípula, ese es mi discípulo. No lo pregunto para asustarte, sino para mover tu corazón hacia la coherencia entre creencia y conducta. La espera del Señor debe producir en nosotros una urgencia piadosa, no de pánico, sino de transformación. En el siguiente bloque exploraremos con mayor detenimiento cómo la paciencia divina llama a la acción y cómo, concretamente, podemos vivir una santidad activa que impacte nuestras relaciones, nuestras decisiones económicas y la manera en que ejercemos cuidado en la comunidad.
Antes de movernos, quiero compartir una historia cercana que ilustra el poder de la presencia y la responsabilidad. En una comunidad vecina, un joven llamado Daniel pasó por una crisis profunda tras la muerte de su padre. Se aisló, dejó de venir a la iglesia y cayó en un ciclo de autodestrucción. Algunos creyeron que no había nada que hacer, pero un grupo de hermanas de la iglesia decidió visitarlo. No con sermones, sino con presencia semanal, comida caliente y llamadas que no pedían nada a cambio. Fue un proceso lento, lleno de retrocesos, pero con constancia. Hoy, Daniel ayuda en el ministerio juvenil y su testimonio es de esperanza. No fue un milagro espectacular al instante, fue la constancia de la iglesia que asumió responsabilidad. Esa es la praxis que necesitamos multiplicar. Recordemos que actuar así requiere organización, formación y coraje para llegar a donde duele. A veces la comodidad nos hace optar por la distancia. A veces la búsqueda de experiencia nos hace priorizar lo espectacular por encima de lo cotidiano. Pero la semilla que produce fruto a 100 por 1 suele germinar en lo sencillo y lo constante. Mientras reflexionas sobre esto, te invito a hacer un ejercicio breve en tu corazón. Cierra los ojos, si te es posible, y piensa en una circunstancia personal que hoy te quite el sueño. Identifica si tu reacción habitual es buscar un alivio inmediato o buscar a Cristo en medio de la situación. Anota mentalmente una acción concreta que podrías dar esta semana para dejar que la semilla germine. Quizá una llamada a alguien que sufre, quizá leer un pasaje bíblico cada mañana, quizá unirte a un grupo de apoyo. Pequeños pasos crean caminos. Hemos hablado de diagnóstico y prácticas. Ahora quiero construir la tensión necesaria antes de llevarnos hacia el clímax pastoral. ¿Qué hace falta para que la iglesia no sea un mercado sino un cuerpo? ¿Qué falta para que cada uno de nosotros prefiera a Cristo por encima de sus bendiciones? La respuesta es múltiple. Humildad para reconocer la verdad personal, valentía para cambiar hábitos y persistencia para sostener el proceso. No se trata de un solo momento emotivo, se trata de un trayecto de discipulado. En la siguiente parte ahondaremos en 2 Pedro 3. Veremos cómo la doctrina de la nueva creación ofrece esperanza escatológica sin frivolizar el juicio. Y trabajaremos propuestas concretas para institucionalizar el acompañamiento pastoral en la iglesia local. Además, comenzaremos a trazar un plan de discipulado práctico. Lecturas sugeridas, dinámicas para grupos pequeños y modelos de hospitalidad sostenida que cada comunidad puede implementar. Por ahora, sostén estas dos realidades. La oscuridad puede ser terreno de siembra y la presencia de Cristo convierte pruebas en formación. Si hoy reconoces que has sido un consumidor más que un miembro, no te avergüences. Arrepiéntete y da un paso. Si ya sirves, sigue adelante con ánimo, sabiendo que tu fidelidad prepara cosecha. No te desanimes si el camino se ve largo. La paciencia de Dios nos acompaña para que nadie se pierda. Permanece atento, porque en el siguiente segmento abordaremos con más profundidad cómo discernir las falsas promesas, cómo construir raíces profundas y cómo caminar en santidad sin caer en el legalismo. Te pido una cosa en este momento. No te apresures a juzgarte, sino a abrir tu corazón. La clave para transformar los días oscuros en oportunidades no es un conocimiento nuevo, sino un corazón dispuesto a dejar que Cristo lo transforme. Una comunidad dispuesta a cargar y una práctica diaria que cultive buena tierra en medio de la noche. La clave que acabamos de nombrar: permitir que Cristo transforme el corazón, contar con una comunidad que cargue y practicar disciplinas que cultiven buena tierra en medio de la noche, ahora exige formas concretas de vida. Vamos a mirar con más detalle qué significa vivir a la luz de la paciencia de Dios y de la esperanza de la nueva creación.
y cómo eso convierte nuestros días oscuros en oportunidades para madurar en fe, amor y servicio. Pedro nos apunta con claridad hacia dos realidades que no pueden separarse: la promesa y la urgencia. Permítanme leerles un fragmento del mismo capítulo que ya mencionamos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Y más adelante añade una exhortación práctica. Por tanto, amados, esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y sin reprensión, en paz. 2 Pedro 3:14. No son palabras lejanas, son un llamado a una transformación cotidiana. Entender la paciencia de Dios como una oportunidad es fundamental. No es una excusa para la indiferencia. Es un tiempo que Él concede para que respondamos, para volver de las prioridades invertidas, para arraigar la palabra y para demostrar fruto. Cuando Dios aguanta, nos está dando tiempo para que la semilla eche raíz en tierra buena. Lo que se hace en este tiempo marcará la calidad de la cosecha. ¿Qué significa vivir sin mancha y sin reprensión? No se trata de fingir perfección, se trata de honestidad, reconocer la propia condición, abrazar la gracia que corrige sin condenar y ponerse en marcha hacia la santidad. A menudo confundimos santidad con una lista de prohibiciones. Pedro nos llama a una santidad activa, a una vida que se distingue por el amor, por la rectitud y por la paz interior a medida que esperamos la venida del Señor. Permítanme proponerles, desde la experiencia pastoral, una hoja de ruta que traduzca estas exhortaciones en pasos simples y sostenibles. No busco imponer un programa rígido. La fe que transforma es la que se integra en nuestras rutinas y relaciones. Primero, estructurar la lectura de la Escritura en torno a la prioridad del conocimiento de Cristo. Recomiendo comenzar con el Evangelio de Juan para redescubrir quién es Jesús. Seguir con las cartas paulinas, especialmente Filipenses para el aprendizaje del contentamiento, y alternar con salmos para mantener la intimidad en la alabanza y la honestidad en la lamentación. Un plan posible: leer un capítulo al día, más una lectura devocional corta que medite la aplicación práctica. No se trata de cantidad por vanagloria, sino de constancia por formación. Segundo, la oración como diálogo, no solo como petición. La oración íntima que sugerí antes no es un añadido opcional, es el modo por el cual el corazón se reorienta. Enseña a orar con 4 movimientos: alabanza, reconocer quién es Dios; confesión, abrir lo que duele sin máscaras; gratitud, contar las semillas pequeñas; y escucha, ponerse en silencio para oír. Practicar estos 4 movimientos, aunque sean 10 minutos, cambia el ritmo interior. Tercero, incorporar el servicio como práctica formativa. Cuando alguien entrega su tiempo de forma regular, su identidad se desplaza del consumidor al servidor. Esa práctica puede ser tan sencilla como acompañar una visita semanal a una familia en crisis, colaborar en el área de apoyo emocional de la iglesia o formar parte de un grupo de hospitalidad que reciba a personas nuevas y vulnerables. Es importante que cada ministerio tenga estructura, formación breve para los que sirven, supervisión y momentos de descanso para evitar el desgaste. Cuarto, estructura los grupos pequeños como espacios de vida. Un buen grupo no es solo un lugar de discusión teológica, es un laboratorio de amor práctico. Cada grupo debería tener un propósito: estudiar la Biblia juntos, acompañarse en la oración, visitar a los enfermos, formar nuevas personas para servir, entrenar líderes laicos para acompañar con compasión y límites claros. Es una inversión que la Iglesia no puede eludir. Quinto, protocolos de cuidado pastoral que incluyan derivación profesional. La fe no es lo mismo que la terapia,
pero la Iglesia debe reconocer los límites. Establecer un procedimiento, escucha inicial, acompañamiento inmediato, comidas, visitas, oración, y cuando es necesario, derivación a profesionales de salud mental o servicios sociales. Este modelo protege a los que sufren y honra el llamado de la Iglesia a ser puente, no sustituto. Sexto, prácticas comunitarias de hospitalidad sostenida. La hospitalidad no es un evento ocasional, es una cultura. Establecer un calendario de visitas semanales a ancianos, familias en duelo y personas en riesgo. Enseñar a los hogares de la Iglesia a recibir, a escuchar sin consejo final y a crear relación que dure. Estas medidas no son exhaustivas, pero sí operativas. Nada transforma más que la praxis sostenida. Pensemos ahora en la dimensión escatológica, la esperanza en la nueva creación como motor moral y espiritual. Pedro nos recuerda la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, y esa esperanza no es evasión. Leer 2 Pedro 3:13 nos ayuda a fijar el horizonte. Pero nosotros, conforme a su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Esta promesa nos impulsa a vivir con justicia mientras cuidamos la creación y a practicar la paz en nuestras relaciones. La esperanza escatológica nos libera del culto a lo inmediato y nos hace responsables con lo que podemos sanar hoy. Vivir esperando la nueva creación produce 3 frutos visibles: mayor justicia en nuestras decisiones, mayor paz en nuestras relaciones y mayor generosidad con los vulnerables. No podemos proclamar esperanza si no la encarnamos en acciones que denuncien abusos, que ayuden a los marginados y que enseñen a perdonar. La esperanza auténtica transforma la esfera social de la Iglesia. La liturgia se convierte en impulso para la ética. Ahora abordemos una tensión concreta. ¿Cómo discernir frente a enseñanzas o prácticas que suenan espirituales, pero son desviaciones? El peligro del consumo religioso abre la puerta a líderes que prometen soluciones rápidas. Discernir requiere 3 hábitos: conocimiento de la Escritura, comunidad que corrige con amor y una humildad intelectual que acepta preguntas. Si no lees la Biblia con constancia, la caligrafía de la mentira puede parecer atrayente. Cuando alguien promete seguridad absoluta, éxito garantizado o milagros sin arrepentimiento, debemos evaluar si la enseñanza alinea con la persona y obra de Cristo, con la centralidad de la cruz y con la llamada a la santidad activa. ¿Y cómo formar discernimiento colectivo? Propongo 2 prácticas: estudios temáticos sobre apologética práctica, cómo identificar falsedades, cómo leer promesas a la luz de la Escritura, y sesiones de evaluación pastoral donde líderes y miembros discuten públicamente ministerios y sus frutos. La transparencia y la rendición de cuentas evitan que la Iglesia se convierta en mercado de promesas. Adentrémonos ahora en la dimensión práctica del discipulado. La conversión que proponemos no es un instante sin seguimiento, es un proceso. Por eso insisto en que toda invitación de arrepentimiento venga acompañada de un plan de discipulado personalizado. Un plan básico podría tener estas etapas: acogida y orientación, primer mes; formación básica en la Escritura y oración, meses 2-6; incorporación al servicio y a un grupo pequeño, mes 3-9; mentoría y evaluación de frutos, meses 6-12. La mentoría es un elemento clave. Un hermano o hermana con cierta madurez que camine junto al nuevo creyente, que ore y que proporcione guía práctica. La Iglesia asume la responsabilidad de unir a quien responde a la invitación con un mentor. He hablado de estructuras. Ahora volvamos a la vida concreta, porque muchas veces un plan falla por falta de pasos mínimos. ¿Qué puede hacer hoy una persona que se siente ahogada? Propongo acciones simples, medibles y cercanas.
Llama a alguien de confianza y di: hoy necesito compañía. No pidas consejos, pide presencia. Abre la Biblia en Juan 15 y lee un capítulo. Busca una frase que te tranquilice y compártela con alguien. Apúntate a un servicio concreto de la iglesia para el próximo mes. Si dudas, pide que te asignen una tarea sencilla. Si la angustia es profunda, haz una cita con un profesional de salud mental y, paralelamente, pide acompañamiento pastoral. Practica la hospitalidad. Invita a una persona sola a comer sin esperar retribución. Aprende a escuchar más de lo que hablas. Estas acciones parecen pequeñas, pero son las que rompen la lógica de consumo y activan la lógica del cuerpo. No subestimemos la potencia de un gesto repetido, la constancia de la visita semanal, la llamada que no pide nada, la oración que se repite en tiempos de desánimo. Todo ello amortigua la caída y permite que la semilla continúe su germinación. Quiero regresar un momento a la figura de Pablo, porque su ejemplo sobre el contentamiento es un antídoto perfecto para nuestra cultura del más. Pablo, preso y humillado muchas veces, habla de un contentamiento que se aprende. Ese contentamiento no es resignación, es una posición del alma que confía en la fidelidad de Dios. Cultivar ese contentamiento exige discipulado, una mente renovada, hábitos concretos, gratitud diaria, reducción deliberada de deseos consumistas, servicio regular y rendición de cuentas en comunidad. Hablemos también de la predicación y el liderazgo en tiempos oscuros. Como pastores y líderes, tenemos la responsabilidad de no trivializar el sufrimiento y al mismo tiempo de no personalizar la culpa de cada problema. Nuestra tarea es doble: consolar con la Escritura y llamar al arrepentimiento sin humillar. La predicación que produce fruto no es la que emociona una hora y desaparece, sino la que enseña pasos prácticos. Por eso, líderes inviertan en formación teológica práctica y pastoral emocional. Enseñen a su gente a sostener el dolor en compañía, a no buscar atajos espirituales y a reconocer cuándo derivar a profesionales. Es crucial que la Iglesia desarrolle un mapa de acompañamiento. Este mapa incluiría identificación de necesidades, red de servidores formados, canales de derivación a servicios profesionales, mentorías asignadas y seguimiento sistemático. No basta con buenas intenciones, hace falta organización. Les animo a que en su comunidad inventen formas concretas, un teléfono de acompañamiento, una cartilla con contactos profesionales y una base de datos con voluntarios formados para visitas. Permítanme volver a la parábola del sembrador por un momento, pero ahora aplicada a la comunidad. ¿Cómo preparamos la buena tierra colectiva? Cultivando prácticas que produzcan raíz. Discipulado intergeneracional, jóvenes con ancianos, talleres prácticos, cómo acompañar en duelo, cómo manejar crisis financieras con fe y prudencia, y ministerios que integren a nuevos creyentes en el servicio desde el principio. Preparar buena tierra es hacer que la Iglesia sea un entorno en el que la palabra se arraigue por la convivencia cotidiana. También quiero tocar un tema delicado: la tentación del orgullo espiritual. Es fácil mirar al otro que está en crisis y pensar que nosotros tenemos la respuesta porque hacemos más. La verdadera humildad cristiana no se jacta, acoge. La soberbia pastoral hiere más que ayuda. Por eso, la disciplina de la confesión mutua, la práctica del arrepentimiento público y la rendición de cuentas entre líderes son custodias necesarias de la salud del cuerpo. Mientras les hablo, quizá algunos están pensando: todo esto suena bien, pero ¿por qué Dios permite tanto dolor? No tengo una respuesta que quite todas las preguntas. La teología no es una muleta para evitar el misterio del sufrimiento.
Sí puedo decir con toda convicción que el Dios de la Escritura no es indiferente. Su Hijo tomó la condición humana, sufrió, fue rechazado y resucitó. La cruz nos revela que el dolor no es la última palabra. En eso descansa nuestra esperanza. La paciencia de Dios y su deseo de que ninguno perezca nos aseguran que el sufrimiento tiene límites puestos por un Dios que promete renovación. Antes de avanzar hacia el llamado decisivo, quiero recordar algo esencial. La fe que transforma no es individualista. No puedes sembrar buena tierra en soledad. Necesitas hermanos y hermanas que te acompañen, que te regañen con amor, que te animen cuando flaqueas. Si hoy te sientes tentado a aislarte, considera que esa reacción puede ser la tierra del camino. Busca a alguien. La comunidad salva. Ahora quiero ser práctica sobre cómo implementar un plan de discipulado en la iglesia local. Propongo 5 etapas con sugerencias concretas. 1. Acogida y diagnóstico. Un equipo de bienvenida que reciba a la persona que responde al llamado. En esa primera entrevista se escuchará la historia, se ofrecerá oración y se le conectará con un mentor. En 2, formación inicial, un curso de 6 semanas que cubra fundamentos bíblicos, quién es Jesús, qué es la salvación, cómo orar, introducción a la Biblia, prácticas espirituales y expectativas de compromiso comunitario. 3. Integración al servicio. Al terminar las 6 semanas, cada persona será invitada a un servicio adecuado a sus dones. Hospitalidad, apoyo logístico, cuidado de niños, visitas. Ese servicio debe ser rotativo y con formación mínima para evitar daños. 4. Mentoría sostenida. Asignación de mentor por al menos 1 año. Encuentros mensuales para oración, lectura bíblica conjunta y establecimiento de metas espirituales. 5. Evaluación y multiplicación. Cada 6 meses, revisión del progreso y formación para que los maduros puedan convertirse en mentores de otros. Este modelo es practicable y escalable. No es un lujo para iglesias grandes, incluso comunidades pequeñas pueden adaptarlo con creatividad. Tocamos también la responsabilidad social de la iglesia, participar en soluciones para las condiciones que generan sufrimiento. Esto puede incluir programas de empleo, acompañamiento legal, apoyo a familias monoparentales y redes de voluntariado para ancianos. La acción social de la Iglesia no sustituye el llamado evangelístico, lo complementa. La caridad sin anuncio y la predicación sin acción son parciales. Predicar el Evangelio implica tanto palabra como obra. Quiero compartir otra historia breve que ilustra la conjunción entre paciencia divina y acción humana. En una comunidad cercana, tras una tragedia local que dejó a muchas familias sin trabajo, la iglesia no se limitó a pedir por ellos. Organizó talleres de formación profesional, puso en marcha una red de coincidencia laboral con empresas locales y durante el proceso creó un equipo de acompañamiento emocional. El resultado no fue inmediato, pero la gente encontró empleo. La autoestima se recuperó y la comunidad fortaleció lazos que hoy sostienen a quienes aún pasan pena. No fue un milagro instantáneo, fue la paciencia de Dios mostrando su forma a través de personas comprometidas. Llegamos a un punto decisivo. Hemos hablado de prácticas, estructuras y expectativas. Ahora toca el momento en que muchos se preguntan, ¿qué hago yo ahora? Si tu respuesta interior es, quiero entregar mi vida a Cristo, o necesito que oren por mí. Este es el tiempo para una decisión pública que refleje el movimiento del corazón. No impongo sentimientos, solo ofrezco una puerta abierta. La conversión auténtica se evidencia por un giro de vida. Dejar de consumir para empezar a pertenecer, pasar de un interés pragmático por las bendiciones a un deseo por la persona de Jesús. Si estás listo, vamos a orar juntos.
Esta oración es para quien desea dar ese paso, para quien quiere confesar que ha buscado bendiciones en lugar de buscar a Cristo, y para quien necesita ser sostenido por la comunidad. Dirígete al Señor en tu corazón, y si es posible, repítela en voz alta conmigo. Señor Jesús, reconozco delante de ti que muchas veces he buscado tus regalos más que a ti. He permitido que el miedo, la comodidad y el orgullo me separen de tu camino. Hoy me arrepiento y te entrego mi vida. Ven, toma el trono de mi corazón. Haz de mis días oscuros un terreno fértil para tu obra. Quiero crecer en tu gracia, ser parte de tu cuerpo y servir a los que sufren. Si me llamas a pedir perdón, perdóname. Si me llamas a la misión, dame fuerzas. Recibo tu perdón por la fe en tu obra redentora. Guíame, acompáñame y no me sueltes. En tu nombre, Jesús. Amén. Si en este momento tu corazón ha dicho sí, te invito a dar un paso visible. Acércate al frente para que podamos orar por ti y conectarte con un mentor. Si no puedes levantarte ahora, por favor escribe tu nombre en la hoja que pasa por tu fila o envía un mensaje al equipo de líderes. Alguien te contactará para acompañarte. La iglesia no te deja solo. Nos comprometemos a orar, a instruirte y a integrarte en la comunidad. Queremos caminar contigo en los próximos pasos: bautismo, formación y servicio. Para quienes ya siguen a Cristo, quiero proponer un compromiso renovado. Toma una persona a tu cuidado para los próximos 6 meses. No hace falta que sea una tarea heroica. Puede ser una llamada semanal, una visita mensual o una invitación a comer. El objetivo es que nadie en nuestra comunidad quede aislado porque asumimos colectivamente la carga. Anoten en sus corazones quién será esa persona y ordénenlo con oración. Antes de cerrar, reitero algunas certezas que deben sostenernos. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. No es por obras, pero las obras son el fruto inevitable de una fe viva. Jesús es el único camino que reconcilia con el Padre. Por eso llamamos a la fidelidad y rechazamos toda promesa que sustituya la cruz por atajos. La paciencia de Dios es la oportunidad que nos regala para la conversión. Aprovechemos ese tiempo y transformemos la espera en preparación. Ahora, un último llamado práctico y afectuoso. Si hoy te has acercado al frente o si piensas hacerlo en breve, encontrarás un equipo dispuesto a escucharte, a orar y a orientarte hacia los pasos siguientes: bautismo, grupo de discipulado y mentoría. Si prefieres un seguimiento más discreto, hay contactos disponibles en la mesa de bienvenida y a través de los líderes. Te llamarán y planificaremos juntos un camino. Termino con una bendición y un mandato pastoral. Que la paz de Cristo habite en sus corazones, que su gracia les haga persistentes en la lectura de la palabra y en la oración, y que la comunidad sea para ustedes aquello que la Escritura pretende: un lugar de crecimiento, de consuelo y de envío. Vayan con ánimo, transformen sus días oscuros en oportunidades de fruto y servicio. Que el Señor, que prometió nuevos cielos y nueva tierra, les guarde sin mancha hasta su venida y colme sus manos de obras de amor. Si hoy quieres entregar tu vida a Cristo o recibir oración personal, acércate al frente ahora. Nuestros líderes y mentores están esperándote para acompañarte en este primer paso. Que la gracia y la paz del Señor Jesús les acompañen siempre. Amén.